Hola, bueno, este es el canal de Manos Paraguayas. Yo soy Giselle Badú y te enseño cómo hacer ñandutí paso a paso. Ñandutí, la artesanía paraguaya. Hoy vamos a ver un video bien cortito porque es algo que me están pidiendo repetidamente. Entonces preparé digamos, esta sencillísima explicación para unir motivos sueltos. Acá nosotros tenemos, este es el motivo que se llama jazmín potú o flores jazmín. Nosotros lo habíamos aprendido para hacerlo en forma circular. Acá en el link les dejo cómo se hace este motivo, este dechado. Y lo que tengo son, bueno, varios cuadraditos sueltos de este motivo que se llama jazmín potú. Y lo que voy a hacer es, voy a unirlos para, no sé, a veces por ejemplo tenemos por una cuestión de tamaño de bastidor o algo, debemos hacer motivos sueltos y después unirlo. Bueno, esta es la forma que lo vamos a hacer. Para eso lo que voy a hacer es, voy a tener los dos motivos, obviamente lo más parecido en tamaño posible, al hacerlo en el bastidor en la tela, y como van a estar sueltos, no siempre van a tener el mismo tamaño. Si ustedes ven acá, siempre va a haber alguna diferencia. Esto es por la tensión del hilo, por cómo se encogió después de lavar, etcétera, etcétera. Cómo se secó también puede ser, ¿verdad? Pero bueno, yo en realidad hice muchos cuadrados con este motivo en un bastidor, sobre el mismo bastidor, digamos, al mismo tiempo. Y fui marcando con el mismo molde de papel que yo tenía, fui marcando el contorno para hacer mis cuadrados. Bueno, para poder unirlos, lo primero que voy a hacer es, voy a identificar el derecho y el revés de mi trabajo. ¿Cómo identifico el revés? Obviamente acá tengo el hilo que yo voy pasando, ¿ven? Acá está el hilo que yo voy pasando cuando voy haciendo los dechados. Tengo obviamente esta parte del revés de mi trabajo mucho más, menos prolija, digamos, que el derecho. Entonces es muy fácil identificarlo. Bueno, lo que voy a hacer es, voy a enfrentar ambos cuadrados y voy a empezar a unir desde esta esquina, ¿sí? Voy a unir la esquina acá, la esquina de uno de los cuadrados con la esquina del siguiente. Es realmente súper fácil, pero bueno, explicándolo con palabras quizás no se podía entender bien, entonces por eso lo estoy haciendo. Para hacer mi nudo acá yo paso una vez y vuelvo a pasar, ¿sí? Hago dos pasaditas, con eso logro que este nudo quede súper bien ajustado. Y después solamente es hacer este movimiento. A ver, esto lo voy a atajar acá para que no me maree. En realidad ya lo voy a cortar. Ahí. Y entonces voy a hacer la primera pasada, la voy a hacer acá. Es como que voy haciendo un sulfilado, un punto sulfilado sobre los cuadraditos. Y voy a ir tomando, ¿ven? Un picot de acá y uno de los rulitos, uno de las terminaciones con el otro. Sin hacer nudo, sin hacer nada. Sencillamente es un punto pasado. ¿Ven? Este punto les va a ser muy útil cuando, por ejemplo, hagamos sombreros o hagamos prendas que tengamos que unir los motivos. Ahí voy haciendo, yo les tiro un poquito, no tanto como para fruncir, pero estiro un poco el hilo. Hasta ahora no tuve problema porque me coinciden los bordes de uno y otro cuadrado, pero hay veces que no coinciden. Vamos a ver si ahora nos toca eso. Ven, acá ya va a empezar a no coincidir. Acá sigo. Tengo que ver acá cómo está. Es acá. Es súper fácil esto. Por supuesto que mis cuadrados ya están lavados, almidonados y todo. Ahí yo voy haciendo, ¿ven? ¿Ven cómo va quedando acá el punto pasado? Bueno, y acá es donde ven como que se me desencuentran, pero si yo los muevo un poquito, ahí si yo los muevo un poquito, ven, ahí los hago coincidir, sencillo. Y a veces les va a tocar que tienen más, digamos, más borde de un lado
que del otro. En ese caso, bueno, van a pasar 2 veces por un mismo por un mismo de estos rulitos que tenemos en el borde. Esta vez nos dio exacto. Y ahí está. ¿Sí? Vieron que yo le di como un tironcito ahí y volví a arreglar. Vamos a ver cómo queda. Ven que esto queda bastante disfrazado, digamos, no se nota la pasada. Si ahí ven, si yo estiro se nota, pero también puede pasar como que fuera el mismo hilo del cargado. Por supuesto que cuando tengamos, por ejemplo, que le voy a mostrar en un ejemplo ahora en un ratito, hilos de cargado y de tejido diferentes, bueno, acá voy a hacerle un nudo, 1 y 2, súper bien fuertecito ahí, y ya corto mi hilo que sobra, ¿sí? Entonces ven, queda ahí súper disfrazadito. ¿Qué pasa si mi hilo del cargado y del tejido no son iguales? Bueno, en este caso mi hilo tanto del cargado como del tejido son iguales, entonces no me dificulta en gran medida hacer esto. ¿Por qué? Porque uso todo el mismo tono de hilo, que en este caso es el negro. ¿Qué pasa si yo tengo, como en este caso, ven, el cargado de un color y el tejido de otro color? Obviamente voy a usar el hilo del cargado. ¿Por qué? Porque se va a mimetizar más con lo que es mi tejido realmente. Voy a apartar un poquito esto acá para que se vea bien. Y acá ven, es el mismo punto, realicé el mismo punto de la misma forma para que se vea bien. Entonces esta es la forma súper sencilla con que vamos uniendo. Acá también puedo volver a hacer lo mismo, voy a enfrentar los derechos y si quiero voy a volver a hacer punto pasado para ir agrandando esto. Bueno, esta es la forma de hacer las uniones en el ñandutí cuando hacemos motivos sueltos. Esto sirve tanto para motivos cuadrados como para motivos circulares. Es más fácil unir los motivos cuadrados. ¿Por qué? Porque los circulares van a ir dejándonos espacios vacíos entre los círculos que digamos no van a quedar tan prolijos. Que lo pueden hacer, En realidad la creatividad de la gente, la creatividad que tenemos dentro nos deja hacer lo que queramos, ¿verdad? Pero es más fácil hacerlo en motivos digamos cuadrados. Bueno, esta fue una pequeñísima cápsula que hicimos para aprender a hacer la unión de motivos en el ñandutí. Espero que les sirva.